Buenas tardes, estudiantes. Espero pues hayan tenido un día muy bendecido. Vamos a iniciar con la explicación del tema número 13 de Español y Literatura. Recordemos, chicos, que ya estamos finalizando como tal el año escolar, entonces pues deben estar muy dispuestos a trabajar las actividades pues que nos hacen falta, ¿listo? El tema de hoy se titula Género lírico, entonces vamos a estar muy pendientes ya que la explicación es un poco extensa, listo, ya que tiene algunas estructuras, algunas partes muy relevantes. Entonces, por favor, pido estar ahí muy atentos y muy dispuestos pues a la explicación del tema, ¿listo? Hoy vamos a ver una parte y ya cuando estén en otro curso pues más grandes, es ejemplo séptimo, octavo, pues ya vamos a ver características como ejemplo poemas de 8 consonantes y así sucesivamente, ¿listo? Entonces vamos a ver el concepto, luego vamos a ver un video donde nos relatan diferentes elementos y ejemplos del género lírico. Entonces, por favor, muy atentos. Entonces se dice que el género lírico es una forma literaria, ¿cierto? Que se caracteriza por la expresión de sentimientos, ideas y reflexiones. Entonces por eso es más allá como de lo que siente cada persona, ¿cierto? También dice que es la expresión formal de una disposición anímica, ya que ésta manifiesta algo subjetivo del poeta. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es algo colectivo o objetivo que lo podemos clasificar dentro de muchas personas, ¿no? Sino ya es algo más personal, algo más de cada persona, según pues lo que siente o lo que anhela. También dice que se mezclan hechos externos como emociones, ¿cierto? También se puede imaginar. Y lo que tratan de imitar es como si se estuviera proyectando o realizando un corto poema. Por eso es lírico. ¿Listo? Entre las características generales encontramos que siempre predomina la emoción sobre la narración. O sea, ahí predomina más lo que se siente que como tal lo que se está narrando. También posee una mayor frecuencia de recursos literarios. Ejemplo, la metáfora, la anáfora, el símil. ¿Listo? Recuerden que esto ya lo habíamos visto. También dice que posee una apertura de múltiples significados. A veces hay diferentes géneros líricos, ejemplo, poemas, que de pronto no son tan fáciles de descifrar, ya que tienen muchos significados y pues cada persona lo interpreta de diferente forma. También recuerden que presenta un carácter reflexivo o representa un sentimiento o una emoción, según pues cómo se sienta el autor que está realizando pues como tal el poema o la canción. Y también presenta el principio de paralelismo, que quiere decir que no necesariamente tenemos que estar solo en una cosa, no, sino que hay mucha variedad de temas que se pueden mencionar con el género lírico. Entre los elementos de ello vemos que un elemento muy importante del género lírico es la poesía. Entonces, dentro de la poesía está el objeto lírico. ¿Qué quiere decir esto? Es el que provoca el estado del ánimo, ¿cierto? Ejemplo, un amor, el odio, la venganza, la amistad. Eso es lo que hace que esté un objetivo para poder escribir la obra o el poema, ¿cierto? También el temple de ánimo, ¿qué quiere decir eso? Cómo esté el estado anímico del poeta, si está alegre, si está con temor, si está angustiado. Entonces, todo esto es un elemento. También el motivo lírico, si él quiere representar un sentimiento o simplemente realizar un poema sobre la belleza de la mujer o bueno, diferentes características. También está el hablante lírico. Recuerden que para mencionar este género lírico, ejemplo, los poemas, las canciones, deben utilizar un tipo de voz adecuada donde se proclamen mucho los sentimientos y las emociones, ¿cierto? Este no necesariamente tiene que ser el poeta el que lo lee, no, cualquier persona que vaya a leer, interpretar un poema, debe hacerlo correctamente, ¿cierto? Porque recuerden que todo esto es hacia la ternura, hacia lo bonito. En toda la estructura del poema, recuerden que vemos que hay estrofas, versos en prosa, versos en prosa o versos normales. Ahorita les muestro el ejemplo. También está la rima. Entonces vamos a observar.
Entonces, entre los ejemplos de los poemas vemos, ejemplo, el poema escrito en verso. Recuerden que yo a ustedes les he enseñado que cuando nosotros escribimos en verso se hace en la mitad de la hoja, ¿cierto? Debe rimar, debe tener musicalidad. Se llama lírico también porque utilizaban la lira como instrumento para proclamar la belleza de la mujer, de la naturaleza. Entonces, por eso debe ser algo bonito y algo hermoso. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. ¿Listo, chicos? Entonces recuerden, en verso es en la mitad de la hoja. También otra forma para escribirlo es en prosa. En prosa es de renglón a renglón, como lo hacemos nosotros siempre, ¿cierto? Nosotros terminamos un renglón, iniciamos en el otro y así sucesivamente. Esto se llama prosa, para tenerlo en cuenta, ¿listo? Y la rima hace parte de estos poemas, ya que se define, ¿cierto? Como la forma de terminación de los versos. Ejemplo, si yo digo, vamos a ver un poema que es muy reconocido. Del cielo cayó una rosa, mi madre la recogió, se la puso en la cabeza y qué linda que quedó. Si ven que ahí se está haciendo con musicalidad, ejemplo, las canciones, ejemplo, las rimas, ejemplo, los poemas, ¿sí? Tratan de tener esa musicalidad que es la que llamamos rima. También entre la rima hay rimas consonantes y rimas asonantes. La rima consonante dice que debe tener igualdad de sonidos en dos palabras, ¿cierto? Entonces acá lo observamos. El hielo abrasador es fuego helado. Es herida que duele y no se siente. Entonces acá observamos, ejemplo, debe terminar en consonante, ¿sí? Entonces acá esta consonante, ¿qué lo caracteriza? Digamos, cuando vamos a escribir o a seleccionar una rima consonante, acá observamos que esta tiene que rimar con la cuarta, ¿sí ven? Para que sea consonante. Y cuando es asonante debe rimar la segunda con la tercera. ¿Listo? Pero como les decía, no se preocupen, esto es un proceso de irlo interiorizando para tenerlo más claro. Ya cuando es asonante, entonces es cuando todas las terminaciones, ¿sí ven? Deben terminar con vocales parecidas o similares a la anterior. Ejemplo, he visto. Entonces vamos a leer un poco para interpretar. Creo en el hombre, he visto espadas astilladas a trazazos, almas cegadas avanzados a brincos, espadas a caballo, de dolor y del hambre y he creído. Como vemos, lo que yo les mencionaba, a veces hay poesía que no es tan clara. Entonces, por favor, tener en cuenta rima a consonante y rima asonante. Ahorita ya les muestro más ejemplos como para que esté más claro esta rima sonante y rima consonante. ¿Listo? Entonces acá entre el género lírico hay diferentes formas históricas cuando inició como tal este proceso del género lírico. Entonces entre ella está la oda. Dice que la oda tiene un origen en la antigua Grecia y era en la cultura latina. Esta también pues se utiliza ahora. Dice que consistía en una alabanza o algo que se consideraba digno de merecer. Ejemplo, algo donde se podía proclamar algo, una graduación, no sé, una postulación al nuevo cargo. Eso era la oda. Entonces, ejemplo de oda es el que está acá. En el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrio, gigante águila de nevada carne. Y en las orinas chile, y en las, perdón, pero que me perdí de la nevada carne. Y en las ollas chilenas, en la costa, nació el caldillo, gravido y suculento, provechoso. Siempre lo que hacía era enaltecer alguna obra, alguna batalla, algo que hacía como si fuese una celebración. Entre otras, entonces ya empieza a existir el romance, que es el que manejamos, pues nosotros. Dice que esta no tiene que ver nada con el romance, digamos, de amar, nada de eso. Dice que fue una forma que nació en España durante la Edad Media
era de origen popular y se transmitía oralmente. Ejemplo de esto, entonces allí empiezan a marchar, allí sueltan las riendas, a la salida de Vivar, tuvieron la córnea diestra, ahí como vimos no se hablaba era de amor, no, sino trataban era de generar palabras como para incentivar a las personas que estaban en las guerras, en las batallas, eso era como tal el enfoque de estas nuevas obras, ¿listo? Y para finalizar, entonces vamos a observar el soneto. Dice que el soneto es una forma estandarizada de componer textos líricos. Entonces acá decía que su origen fue en Italia. El soneto es el que debe tener, digamos, recuerden que existe estrofa, existe verso, entonces todo eso lo deben tener en cuenta cuando vimos que era el poema. ¿Listo? Entonces para realizar un soneto se dice que debemos tener más o menos 4 estrofas por cada verso. O sea que estrofas, versos es cada línea que está acá, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí habrían 5 versos y estos 5 versos serían una estrofa. Y se dice que para formar un soneto tenían que tener por mínimo 5 versos y que todos rimaran al finalizar. Entonces todos tendrían que tener una palabra que rimar acá para que fuera un soneto, ¿listo? Entonces, chicos, como les decía, este tema es un poco complejo. Entonces, vamos a observar el video que les voy a mostrar. Ahí vamos a retroalimentar más el tema. Y seguido a esto, entonces les voy a mostrar un pequeño ejemplo para que sea más claro lo que tiene que ver con él, la rima sonante y la rima consonante. ¿Listo? Como para que nos quede mucho más claro el tema. Entonces, permítanme un segundo. Por favor, vamos a estar muy atentos observando. ¿Listo? Para que no se me pierdan en el tema. El género lírico es aquel en que el poeta canta sus propios sentimientos, es de carácter subjetivo. Por la fuente, el sujeto de la inspiración es el poeta mismo. El nombre de lírico proviene de los griegos, que cantaban estas composiciones al son de la lira. La lírica o género lírico es un género literario en que el autor expresa sus sentimientos y emociones. Suele utilizar como forma habitual el verso y la primera persona. El presente, pasado y futuro se confunden. Comunica las más íntimas vivencias del hombre, lo subjetivo comunica estados anímicos. En este género, el autor abre su mundo interior. Se expresa básicamente a través de versos, pero también se puede manifestar en prosa, pues lo que la define es la expresión de sentimientos. La máxima expresión del género lírico es el poema. El poema es un conjunto de versos reunidos en estrofas. Los rasgos más importantes de la lírica son la musicalidad, el simbolismo y la evocación. Para el análisis de una obra lírica debemos conocer algunos elementos que le son propios. A continuación haremos una breve descripción de ellos. Hablante lírico. Es un ser hecho de lenguaje diferente al poeta, a través del cual éste expresa sus sentimientos y emociones. Como en este ejemplo, podemos ver que el hablante lírico es la madre. En este ejemplo, podemos ver que el hablante lírico pertenece al hijo. Y en este último ejemplo, el hablante lírico es una voz que sabe lo que sucedió. Objeto lírico. Puede ser una persona, animal, cosa, objeto personificado que sirva al hablante lírico para expresar su interioridad. En este ejemplo, el objeto lírico son las moscas. Como podemos ver en el segundo ejemplo, el objeto lírico es la guitarra. Y en este tercer ejemplo, el objeto lírico es la higuera. Motivo lírico. Es cada momento de una obra lírica en que se expresa la interioridad del hablante y los sentimientos y emociones que experimenta ante un objeto, elemento o aspecto de la realidad. El motivo lírico es la angustia del pasado del tiempo que conduce inevitablemente a la muerte. El motivo lírico del ejemplo anterior es el amor. Ahora veremos un poema en donde podremos ver los 3 elementos básicos del género lírico. Hablante lírico, hombre o mujer que sufre por amor. Motivo lírico, el amor que se fue y ya no está. Y el objeto lírico, persona amada. El género lírico es muy importante porque es la forma poética que expresa los sentimientos, la imaginación y los pensamientos del autor. Es lo que el poeta siente en su mundo interior, inspirándose en su propia emoción y también en la de los demás.